Determinación es la palabra que nos está ocupando en este año. Determinación en varias cosas, no solamente en una, pero siempre en el camino del Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en todo este proceso de este año y con el tema que vamos a ver hoy. Es muy importante que en la vida tomemos determinaciones, aún en el trabajo, con los hijos, con la familia, con nuestro progreso personal en varias áreas, pero lo más importante es tener determinaciones con Dios. Así es que hoy vamos a ir al tema que nos atañe este día, determinar que Dios manda y yo obedezco. Porque en el anterior era que Él es mi Señor, mi dueño y mi amo. Entonces, lo que sigue es determinar que Dios manda y yo obedezco. Oramos. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das hoy de estudiar tu palabra, de permitir que pasemos por ella, no, Señor, únicamente para recibir algo de ti, como cosas, o que te estemos pidiendo quizás deseos materiales o físicos, sino más importante aún, que el área que esté creciendo más en nosotros sea la espiritual. Aquí estamos para pedirte que seas tú quien moldee nuestras vidas, quien nos enseñe, quien nos ajuste, quien nos dé lineamientos y podamos nosotros obedecerlos. Como decíamos desde el inicio de este año, danos corazones sensibles, humildes, enseñables, para acatar, para entender, para hacerlo vida, para no necesariamente pensar en otros, que otros necesitan un cambio. Yo lo necesito primero. Pero el cambio debe ser para que Cristo se vea en mí. Así que, Señor, hoy entregamos este tiempo delante de ti para que nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios siempre quiere el bien para sus hijos. Nosotros decidimos si le obedecemos, si nos dejamos guiar por Él o simplemente hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, determinar que Dios manda y yo obedezco. Este es el tema de hoy. Y vamos a ver que en el video anterior determinamos que Dios sea el Señor de mi vida. Por eso, hoy podemos determinar que Él manda y yo obedezco. Esta determinación la tomo personalmente. Él manda y yo obedezco. Veamos algunos mandatos de Dios en su palabra, solo algunos. Hay tantos que si tú lees la Biblia constantemente te vas a dar cuenta que hay muchos. Pero algunos, veamos algunos porque nos hemos acostumbrado, sí dije acostumbrado, a dirigir tanto nuestras vidas que nos es difícil ajustarnos a escuchar la voz de Dios y obedecerla. En Génesis 2:16, si me acompañas a la palabra de Dios, por favor, y en el 17, dice la palabra de Dios: y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este fue un mandato. Muy bien, eso fue para Adán, eso fue en el tiempo de Adán, eso fue específicamente para Adán, ¿verdad? Y para nuestro ejemplo, para que nosotros tomemos ejemplo de esto que Dios hizo con ellos. Pero una de las cosas que manda Dios para nosotros es que leamos la Biblia diariamente. Y yo he venido insistiendo y lo voy a hacer cuantas veces pueda. ¿Por qué? Porque esto es bueno para ti. A mí no me es molesto, dijo Pablo, escribieron las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ok, Él manda que leamos su palabra. Nunca se apartará de tu boca, dice Josué 1:8, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no solamente lo dijo ahí,
Una cosa interesante es que esto viene de mucho tiempo atrás. Deuteronomio 17, 18, si me acompañan hasta el 20, podemos leerlo. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando cuando hubieran reyes, ¿verdad? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Me voy a detener por un segundito. Y si a nosotros nos tocara escribir toda la Biblia, deberíamos de hacerlo, pero bueno, esto es un comentario mío. Del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrás consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Interesante, ¿verdad? Pareciera que estamos repitiendo Josué 1:8, lo único que aquí está mucho más explicado. Y esto era directamente para los reyes. Pero veamos Juan 8:31. Por favor, la Biblia es consistente. La palabra de Dios es una sola. Y Él se mantiene firme en lo establecido constantemente. Juan 8:31 y 32. Por cierto, qué delicia saber que tenemos un Dios que se mantiene firme. A Él no lo tambalean las políticas, las modas, la filosofía, la ciencia. Nada lo mueve. Él sigue siendo el mismo en cualquier cultura, en cualquier idioma, en cualquier contexto y en cualquier época. ¡Qué bien!, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que se mantiene firme. Juan 8:31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué tremendo, ¿verdad? Una cosa muy importante aquí para reconocer. Hoy decimos llamarnos discípulos del Señor, pero no vamos a su palabra, no leemos la Biblia. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y no solo leyéndola, sino que aquí nos está mostrando es permanecer en ella, haciendo lo que ella dice. Muy bien. Dice Edith Eger, la escritora de La bailarina de Auschwitz, una mujer que fue sobreviviente precisamente de los campos de concentración, que las pesadillas no entienden de geografía, que la culpa y la angustia vagan sin importar las fronteras. Por eso es necesario la palabra, porque ella nos hace libre. No importa dónde estemos, la culpa que sintamos, las angustias que van y vienen, ella nos hace libre, la palabra de Dios. Qué tremendo que Edith Eger había escapado, pero todavía no era libre. Había escapado del campo de concentración, pero su libertad llegó muchos años después, porque era una libertad interna del pensamiento, del corazón. Tú quizás aceptaste a Cristo hace muchos años. Vas a la iglesia, asistes o diriges un ministerio. Y sí, ya hubo escape del infierno eterno, porque Dios te liberó, entró a tu corazón. Pero sabes, muchas veces todavía no eres libre. Qué lamentable que vivimos con ataduras, pero no porque esas ataduras sean efectivas del pasado, porque Colosenses dice que no hay condenación para nosotros, que no hay maldiciones generacionales, sino que nosotros nos vamos imponiendo esas ataduras en el día a día. Quizás del pasado, de tus frustraciones, decepciones, insatisfacciones, de nuestras ideas cerradas y conceptos equivocados. Y lo digo con mucha propiedad porque personalmente me costó muchísimo. Y a veces las ataduras que más nos cuestan son con los más cercanos. Y a veces con aquellos que hemos amado. Y a veces con aquellos que quizás hemos dado mucho de nosotros. Y hay una codependencia y necesitamos soltar esa codependencia, aunque ellos sigan insistiendo en tener una codependencia de nosotros. Es importante que la Biblia nos haga libres.
Dios nos manda a leer su palabra porque quiere que tú y yo conozcamos la verdad de su palabra y ella nos haga libre, verdaderamente libre. Es más, en Juan 8:36, Jesús dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero necesitamos ir a través de la palabra día con día. Creo que todos en el día a día necesitamos ser libres de todos los conceptos errados que el mundo nos está lanzando. La carne y Satanás, que son nuestros tres enemigos. Ellos nos lanzan constantemente ciertas ideas a través de la televisión, a través de las noticias, a través de los amigos, los comentarios, a través de la ciencia incluso, aún dentro de la iglesia a la que asistimos. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado las siguientes frases dentro de algunos hermanos que son cristianos, que como diría alguien, una frase muy particular: hermanos muy bien intencionados, pero mal dirigidos porque no están en la Biblia. Por ejemplo, te dicen: no sea tonta, no se deje. Eso no lo dice la Escritura. Hay que ser mansos, pero no mensos. La Biblia solo dice que debemos de ser mansos. Jamás mencionó la palabra mensos. Niña, ve el culto del internet, usted pasa muy ocupada el día domingo y uno tiene que hacer dinero, pues porque lo necesita. Sí, necesitamos el dinero, por supuesto. Y si usted está enferma de COVID, no vaya. Está bien, no va a contagiar a los demás. Pero si usted ve que puede ir a la iglesia, ¿por qué no lo hace si es un mandato de Dios? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O tal vez otra frase como: hay que buscarle un buen partido a los hijos para que se casen, en el camino que se convierta. Esto significa que yo no estoy obedeciendo a lo que él dice. Simplemente me estoy gobernando yo solita. Yo estoy dándole órdenes a mi vida. Y yo soy la que decide. Pero cuando estamos en el camino del Señor, hemos determinado que Él es nuestro Señor, entonces debemos determinar que Él manda y yo obedezco. Dios quiere que sepamos la verdad, que nos da esa vida en abundancia, y por eso nos manda a leer su palabra y tener una relación con Él. Él manda que yo obedezca a mis autoridades, y esto no ha cambiado. Lo siento mucho por aquellos que piensan que Dios cambia. Dios no cambia. Él manda que obedezca a tus autoridades. ¿Quién es el primero? Por supuesto que Él. Génesis 22:16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham ni siquiera le había rehusado su único hijo. Dios le dijo que fuera a sacrificarlo, que por cierto al final no lo dejó hacerlo, pero probó su corazón. Y Abraham resultó realmente ser alguien que Dios mandaba y él obedecía. Tremendo, ¿verdad? Porque a veces nosotros ni siquiera algunas cosas materiales queremos ceder cuando Dios nos habla. No, es que son mías, es que tienen tantos años, es que son el recuerdo de no sé quién. Pero si alguien nos necesita, ¿por qué no lo podemos ceder? ¿Y qué no decir? Que si te aumentan un poco el sueldo, el primer aumento se lo des a alguien que lo necesita. Digo, guarde, es mi dinero. Entonces, prosigamos un poco por ahí, ¿verdad? Toqué lo del dinero porque es lo que más nos cuesta muchas veces, o las cosas materiales. Y veamos cómo Primero de Samuel nos va a alumbrar en esto. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, dice el 23, es la rebelión, y como ídolos e idolatría
la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El obedecer es mejor que todo lo que tú puedas hacer para el Señor. La obediencia a lo que Él establece es lo que importa. Hay tantas cosas por obedecer. Y uno puede decir, pues no leo la Biblia porque entonces sí voy a tener ignorancia. No. Porque entonces Dios sabe que tienes una Biblia, pero que no quieres leerla, que simplemente estás omitiendo obedecer su voluntad. Entonces también a los padres debemos obediencia. Efesios 6:1 al 6:3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y mira, hay tanto que la gente moldea a su gusto, a como quiere. No, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy la psicología puede decir, no, mira, tus papás son de otra generación y no tenés por qué imponerte que tenés que visitarlos y no tenés que imponerte ayudarlos. Mira, eso es la psicología y la ciencia está debajo de su creador. Si Dios dice en su palabra que le debemos obediencia a nuestros padres, que los debemos honrar, y tendríamos que hablar mucho de eso, tal vez lo hagamos durante el año, pero la honra que le damos a los padres no es solamente, como decía alguien, solo salir embarazada. No, la honra que damos está en muchos sentidos. Así que esta es la obediencia. ¿Y a los padres qué nos dice? Efesios 6:4. Porque por ahí hay algunos listillos que, bueno, pero los papás, sí, a los padres también, pero ocúpate en lo que Dios te esté enviando. A ver, si eres hijo, bueno, que respetes a tus padres, que los honres, que los obedezcas. A los padres nos dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Cuidado, porque a veces algunos chicos quieren tomar este versículo como que mi papá no me toque, ni mi mamá, y que no me diga nada. No, momentito, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy claro, muy claro. Pero al esposo, ¿qué le dice? Primera de Pedro 3:1. Hemos ido quizás por las partes más fáciles. Cosas que obedecer, mandatos del Señor. Pues hay muchos en la palabra de Dios. Quizás no los vamos a alcanzar a ver todos, si en algún momento volvemos a tocar el tema. Pero para eso está la Biblia, para que tú vayas por ahí. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, primero las mujeres que nos debemos someter a los esposos, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y usted sabe todo lo de la liberación femenina y las cosas de ahora, a causa muchas veces del abuso que se ha hecho de esta autoridad. Pero el Señor fue claro. Y la palabra sujetarse en Efesios 5:22, que es upotazo en el original, es la misma que se ocupa para decir sujetaos los unos a los otros. Y esto significa estar debajo de una protección de autoridad. ¿Pero qué le dice al marido? Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederes de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, yo creo que hay una gran claridad en estos versículos. Nosotros nos perdemos por nuestro egoísmo y por nuestras ideas propias
de lo que yo quiero y lo que yo pienso. Pero si somos hijos de Dios, andamos en su camino, hemos determinado que sea nuestro Señor, Él debe ser el amo y yo debo de obedecer. Efesios 5, 25 al 30. Efesios 5, 25. Maridos, aquí vamos otra vez con los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que es un amor sacrificial, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así deben de cuidar los maridos a las mujeres, sustentarlas y cuidarlas, dice el Señor, no yo, como también Cristo a la iglesia. El hecho de que una mujer esté hablando no significa que le quitamos validez a la palabra, porque es la palabra de Dios. Y el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su carne. Vamos a ver. Ahora a los jefes. Vamos a ir a Efesios 6, 5 al 8. Porque mira, yo creo que deberíamos irnos poniendo un chequecito cada vez que vemos esto, para ver si nosotros estamos haciendo lo que Dios establece, si estamos errando. Mira, aquí todos necesitamos cambiar. En esta tierra nadie ha llegado a la perfección, porque vamos a llegar hasta que estemos delante del Señor. Que el predicador fulano que atrae a miles, no importa. Que el escritor fulano que vendió tantas copias de libros, no importa. Aquí todos necesitamos cambios día a día. Efesios 6, 5 al 8. Siervos, o sea, los empleados, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Ah, no, niña, no se deje. Si le pega un grito, ahorita lo hizo también. Y mire, no le haga bien el trabajo. Si no eres cristiano, está bien. Pero si dices que tú eres cristiano, aquí está la cosa. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios siempre va a recompensar tu obediencia. ¿Y qué le dice a los jefes? Efesios 6, 9. Y vosotros, amos, haced con ellos, jefes, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No copies este versículo, se lo vayas a poner al jefe para que lo lea, ¿verdad? No, haz tu parte, haz lo que te corresponde, obedece a tu amo y Señor. Vamos a ver qué nos dice con lo de los gobernantes. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y queridos amigos, todos los que me escuchan, todos, esto no ha cambiado en 2022. Esto sigue siendo el mismo en la palabra de Dios. A los pastores también les debemos sujeción. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Miren, yo sé que en medio de todo esto puede surgir la idea, porque a veces no queremos ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo. ¿Y qué pasa, Ana María, si mi marido me golpea? Ya, eso es para que usted vaya a una consejería.
¿verdad? Aquí estamos hablando del lineamiento que Dios ya nos dio. Aunque voy a decirle que Dios era puntual en cuanto a esto. O sea, no era bien visto por Dios que un hombre violentara a una mujer. No hay motivo, no existe motivo para que un hombre golpee a una mujer. Pero un momentito, tampoco para que una mujer golpee a un hombre. Entonces, cuando tú dices estas cosas, entonces necesitas ya una consejería, ¿verdad? En el caso de los hijos, es que usted no conoce a mi mamá, pero eso es lo que oigo en consejería con hijos de gente con dinero, gente sin dinero, gente profesional, gente no profesional, hijos de personas que siguen al Señor, que no lo siguen, de líderes espirituales, en todas las gamas, porque hay una rebeldía a veces en el muchacho. Y él siempre va a pensar, mi papá y mi mamá no tienen la razón. Pero no importa si no tienen la razón. Dios no nos dijo, cuando tengan la razón les haces caso. No, dijo que les obedeciéramos. Igual con los jefes. ¿Qué es esto de que vivimos despedazando en la vida de los jefes? Y Dios nos ha dado gracia delante de ellos. Mejor cumplir con lo que tú debes de hacer. Pero una cosa más y muy importante, porque esto puede hacer que tu vida cambie en muchas maneras, aún tu salud. Él manda que perdones. Y vamos a ver esta parte. Mateo 6:7, y orando, dijo Jesús, son palabras de Jesús, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí comienza, pero en el 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, porque les está enseñando a orar, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te perdone? Pues perdonemos. Pero en Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dios lo llevó a una potencia casi infinito, ¿verdad? O sea que siempre debemos perdonar. Y yo sé que nos cuesta. Y yo sé que a veces es difícil. Y yo sé que a veces nos cansamos. Pero simplemente debemos obedecer. Porque en Marcos 11, 24 al 26 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pero no nos quedemos ahí. Colosenses nos amplía. Y vamos entonces a Colosenses y veamos qué nos dice. Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La pregunta es, ¿determinarás que Dios manda en tu vida y tú obedeces? Bueno, ¿cómo lo hago? Pues comienza por obedecer lo que hemos estudiado y determina hacerlo cada día, pero por sobre todo, que no sea conocimiento, sino una vida que se deje moldear por Dios y su palabra. Ahora piensa, ¿qué te está diciendo la brújula de Dios y su palabra?
te está indicando que debes hacer un ajuste porque vas por el camino equivocado, o seguirás haciendo lo mismo. La determinación de obedecer es tuya. Así que si determinas que Él manda, tú obedeces, verás las bendiciones que tendrás en tu vida. Oramos. Señor, haz sensible nuestro corazón para que hagamos lo que tú estableces, pero por amor a ti, para conformarnos cada día al carácter de Jesucristo. Ayúdanos a ser de verdad un reflejo tuyo aquí en la tierra, porque esto es lo que tú quieres. Dice que nosotros debemos de crecer cada día, pero dejar que tú crezcas en nosotros y nosotros, nuestra carne, nuestro propio yo, que mengue. Señor, que pueda ser así cada día de nuestra vida en este año, en el nombre de Jesús. Espero que continúes siguiéndome. No sé si después de esto vas a decir, no, ya no. Bueno, es decisión tuya. Nos vemos en el otro video.